Arrancamos. Esta presentación es el resultado de un trabajo interdisciplinario en la Reserva de la Biosfera Parque Costero del Sur, ubicada en los partidos de Magdalena y Punta Indio, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de La Plata. Sobre la base de su valioso patrimonio natural y cultural, la Fundación CEPA originó una propuesta de protección entendiendo su afinidad con el programa Man and the Biosphere de UNESCO. Allí se encuentra el talar, una formación constituida fundamentalmente por Celtistala, que constituye el bosque xerófito más austral del mundo. Junto con ella aparecen pastizales y humedales. Esta zona es valorada por su vegetación, fauna, pero también por los elementos culturales relacionados, de donde se desprende la importancia de su patrimonio como recurso educativo, turístico y recreativo. Las principales actividades económicas en los campos privados que componen el Parque Costero del Sur son la ganadería y la extracción de conchilla del sustrato y también la extracción de leña en zonas comunes, lo que a veces suele ser motivo de disputas. En la actualidad existe una gran promoción del turismo sobre la base del patrimonio biocultural ya mencionado. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es caracterizar la historia y construcción del paisaje en la ribera rioplatense austral a partir del análisis de la evidencia provista por diferentes abordajes, así como analizar cambios y continuidades en la interrelación entre humanos y plantas que habitaron y habitan el área. Para ello se han considerado 3 tipos de registro provistos por la arqueobotánica, etnobotánica histórica y etnobotánica actual, cuyos resultados se han puesto en diálogo a fin de lograr nuestro objetivo. El registro arqueológico permitió identificar los primeros asentamientos constituidos por grupos cazadores, recolectores, pescadores y ceramistas que desde aproximadamente 1800 años antes del presente ocuparon preferentemente cordones con chiles con bosque nativo. El análisis microscópico de residuos en diferentes tipos de recipientes y contenedores y la comparación con material de referencia en herbarios y colecciones vivas nos permitió identificar el uso de la flora local con distintos propósitos. De este modo, en instrumentos de molienda se identificó la presencia de la sombra de toro, Iodina rombifolia, la papa del aire, Enredera cordifolia y el propio tala. En algunos casos, estos almidones habían perdido la estructura cristalina y consecuentemente no presentaban birrefringencia, lo que podría evidenciar daños producidos por el tostado previo a la molienda. Asimismo, se observaron pipas prehispánicas en las cuales se encontraron evidencias de plantas constitutivas como la formación del talar, como lo es la sombra de toro, que en la actualidad se reconoce como medicinal, y que estaba asociada con una especie de efedra, enredadera psicoactiva conocida por estas propiedades. Al mismo tiempo, en contenedores de procesamiento y servicios se encontraron evidencias de plantas nativas, espontáneas, como Iodina y Celtis, y domesticadas como maíz, mandioca y Phaseolus. En algunos casos, los granos de almidón evidencian haber estado expuestos al calor. En contenedores de almacenaje e instrumentos de transferencia tubulares, en cambio, se observaron granos de almidón con evidencia de procesamiento por fermentación. Se supone que pudieron haber estado asociados con sustancias fermentadas, posiblemente bebidas. Ahora bien, con los datos disponibles, si bien hemos podido identificar la presencia de plantas domesticadas, no podemos decir afirmativamente que eran cultivadas localmente y queda pendiente el estudio arqueobotánico en sedimentos. Por otra parte, 100 carbones pequeños fueron objeto de un análisis antracológico mediante la comparación con una colección de referencia de maderas carbonizadas. Se identificaron carbones de especies propias del talar y en menor medida de la selva marginal de la costa rioplatense próxima al sitio. Se considera que dichas especies propias fueron seleccionadas, obtenidas y empleadas como leña en el marco de diversas prácticas cotidianas de los cazadores-recolectores. Los datos acerca de los primeros asentamientos europeos se identificaron mediante literatura histórica, tanto impresa
por ejemplo, los diarios de viajeros, manuales para estancieros, como documentos inéditos, tal el caso de las sucesiones testamentarias o duplicados de mensura. Así, esta zona se fue poblando de norte a sur en tierras que se consideraban vacías y despobladas. En este momento se identificó la incorporación de especies nuevas y raras que fueron configurando un paisaje rural acorde con los criterios prevalentes en distintas épocas. En esta primera instancia se incorporaron árboles frutales, tales como durazneros y almendros, que rodeaban a la vivienda. A partir de este momento se establece la ganadería como principal actividad económica. En la segunda mitad del siglo XIX ya aparece una estancia moderna con segmentación y especialización de espacios delimitados a través del alambrado y otras estrategias tales como la separación mediante distintas especies que permiten esa delimitación, pero que también actúan como paravientos o dan sombra al ganado, por ejemplo, eucaliptus, casuarinas, acacias y paraísos. Sin embargo, a través de estudios arqueobotánicos en contenedores de época histórica, se confirmó la persistencia en el uso de la flora local. En una pipa de época colonial, tal como era de esperar, se identificó tabaco, pero también aparecieron especies locales asociadas como tala y molle. A fines del siglo XIX se consolida un tipo de estancia ganadera que puede considerarse como una empresa rural, vinculada a un modelo agroexportador y a la constitución política del Estado Nacional. En ese momento se construyen grandes mansiones, que son residencias vacacionales, y recurren a prestigiosos arquitectos que solicitan también el auxilio de parquizadores para diseñar parques y jardines. En este caso incluso hemos podido consultar el diseño original de uno de los parques, conservado como documento en la propia estancia, diseñado por el paisajista francés Carlos Thais. En la actualidad se observa la persistencia de este paisaje rural complejo, compuesto por la casa rodeada por un jardín con diseño propio y asociado a ellos distintos espacios productivos y entre los cuales se encuentran relictos de vegetación original. Finalmente, a través de la investigación etnobotánica, se registraron distintas visiones acerca de las especies nativas e introducidas, así como diversas estrategias de conservación, dado que los actores sociales conocen, usan y valoran ciertas plantas exóticas como recursos locales equivalentes a los nativos. Simultáneamente, la presencia del tala, usado de diferentes maneras, recorrió todos los momentos y se identificó mediante todas las estrategias utilizadas. Hoy en día es considerado un elemento patrimonial por los habitantes de la zona. Como cierre de esta presentación, queremos destacar que los grupos cazadores, recolectores, pescadores y ceramistas que habitaron el talar utilizaron flora local y especies domesticadas, identificable a través de sus almidones, aunque no es seguro si cultivaron esas plantas o las obtuvieron mediante intercambio. En los últimos 5 siglos, luego de la entrada de los europeos, esta región se convirtió en un espacio de explotación rural donde la estancia se consolida como unidad productiva. En consecuencia, el paisaje original de bosques de tala y pastizales se fue modificando paulatinamente por la introducción de especies ganaderas y arbóreas valoradas con diferentes propósitos como leña, frutos comestibles, sombra o por su valor ornamental. A lo largo de este proceso se fue configurando el paisaje y hoy en día no solo la formación vegetal nativa, el talar y sus componentes, sino también el arbolado resultante de la acción humana, son percibidos por los pobladores locales como parte de su identidad. Muchas gracias a todos ustedes.